versículos 19 al 26. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Besulemet, hija de Harús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Como siempre, mi Dios, que tu Espíritu Santo guíe mis palabras y que, conforme a tu promesa, que tu palabra no vuelve vacía, obra en cada corazón y salgamos con estas decisiones, que nos apropiemos de estas verdades y las pongamos en práctica. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Hermano, ahora nos toca hablar del reinado de Amón. Amón, hermano, fue hijo del rey Manasés, que vimos la semana pasada. El rey Manasés cometió gran pecado en el reino de Judá. Tan grande, hermano, que la Biblia dice que hermano, no hubo rey tan maligno como él. Y hermano, el reino de Manasés está calificado como el peor reinado de Judá. Él tuvo un hijo, Amón, hijo de Manasés. Y hermano, la Biblia nos dice que reinó 2 años. Y hermano, esto fue un reinado inusual en el reino de Judá. 2 años. Esto nos indica, hermano, que Amón no contó con la bendición de Dios, porque hizo lo malo en el reino de Judá. Ahora vemos aquí, nos dice la Biblia, en el versículo 20, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre. Amón pecó como Manasés, su padre. Lo interesante de esto, hermanos, que a pesar de que Manasés hizo tan grande maldad, él se arrepintió. Y aquí vemos, hermano, que Amón no se arrepintió como su padre, lo vamos a estar viendo más adelante. Vemos, hermano, que Manasés cometió pecado, al final él se arrepintió. Pero fue tan grande el mal testimonio, fue tan grande el mal ejemplo que él dio, que hermano no le alcanzó la vida para resarcir el daño que había hecho. Y repito, hermano, tal vez una de las más grandes tristezas de Manasés fue que sus hijos y otras personas influenciadas por él, hermano, no se arrepintieron como Manasés lo hizo. Hoy quiero hablarle, hermano, de las consecuencias de ser un mal ejemplo. Las consecuencias de ser, hermano, tropiezo para los demás. La Biblia nos dice allí qué sucedió con Manasés. ¿Cuál fue el arrepentimiento? Veamos, hermano. Y vamos a ver varias verdades. Nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 2 en adelante. ¿Ya estamos allí? Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente la presencia del Dios de sus padres. Estamos hablando de Manasés. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Lo estamos viendo? Versículo 14. ¿Sí lo estamos viendo, hermano? ¿Alguien que me diga amén? Ok. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescador. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto
y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá, ¿qué nos dice, hermano? Que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Entonces vemos, hermano, que este rey sumamente malvado, y en el libro de Reyes nos dijo que había derramado sangre inocente en Jerusalén, al final, hermano, se arrepintió. En algún momento, hermanos, cuando lo llevaron aprisionado con grillos a Babilonia, y él viéndose en angustias, se arrepintió, se humilló delante de Dios, y hermano, y se convirtió. Y vemos que su arrepentimiento fue genuino, porque cuando regresa y fue restaurado a su reino, nos dice, hermano, que él quitó a los dioses ajenos, quitó los ídolos, ofreció sacrificios y mandó que el pueblo sirviesen a Dios. Y hermano, esto va en concordancia con el carácter de nuestro Dios. Dice el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 al 23. Dice Dios, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Versículo 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. El 23. Vea, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Y la pregunta, hermanos, hermanas, yo les pregunto, ¿Dios quiere que el pecador perezca? No, no. Dios quiere que todos vivan, ¿sí? A veces la gente dice es que no es justo el camino de Dios. Hermano, ¿quiere usted la justicia de Dios? ¿Quisiera usted la justicia de Dios? No. ¿Quiere usted que sea justo Dios? No, hermano. Porque si Dios aplica su justicia, terminaríamos todos en el infierno. Pero Dios, hermano, Él dice, no quiero no quiero la muerte del impío. Hay gente, hermanos, yo una vez le pregunté a una ancianita, estaba vendiendo mercancía en la calle. Le pregunté, ¿usted, señora, está segura cuando muera su alma va a ir al cielo o no lo sabe? ¿Al cielo, al infierno o no lo sabe? Dice, pues si Diosito me quiere mandar al infierno, pues ¿qué le hago? ¿Qué le voy a hacer? Si me manda al infierno, pues allá me voy. Y hermano, ¿usted cree que Dios quiere que terminemos en el infierno? No, Dios no quiere que la gente termine en el infierno. Nos dice qué es lo que merecemos. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. No, vivirá si se apartare de sus caminos. Él está diciendo, si una persona se arrepiente. Ahora, estoy leyendo textos del Antiguo Testamento. Ya cuando Cristo fue revelado, hermanos, Cristo es el pago, es la propiciación por nuestros pecados. Y la condición para recibir ese perdón es el arrepentimiento, apartarnos de nuestros pecados y volvernos hacia Dios a través de Cristo Jesús. Dice ahí el versículo 30 de ese mismo capítulo de Ezequiel 18, versículo 30 al 33. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué dice? Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y hermano, ese es el mensaje central de la Biblia. Dios nos llama al arrepentimiento.
Y una persona, hermano, que ya conozca de la palabra de Dios, hermano, el arrepentimiento debe ser una actitud de vida. La Biblia dice que no hay justo que no haga lo bueno y que no peque. A ver, hermanos, diario estamos pecando. Diario estamos pecando. Y a veces los cristianos somos especialistas en cometer pecados que no se ven. A veces albergamos en nuestro corazón pecados. Hermano, si usted me ve un día tomado, ¿verdad? O llega aquí a la iglesia y ve que me estoy tambaleando y hablando así medio, no puedo coordinar palabras. Pastor, ¿qué tiene? ¿Se siente mal? Y se me acerca y le llega el olor, ¿verdad? No, pues el pastor está tomado, está borracho. Es un pecado que no se puede ocultar. ¿Estamos de acuerdo? O siendo más, bueno, ya hay mayores de edad. Hermano, si usted me ve con otra mujer saliendo, hermano, de un hotel, hermano, ¿usted qué va a pensar? No, el pastor está qué? En adulterio, ¿verdad? Son pecados que no se pueden ocultar. Pero hermano, pero en nuestro corazón albergamos ¿qué? Envidia, odio, resentimiento, lascivia, mentira, malos motivos. Hermano, y a veces los cristianos somos especialistas en eso. El punto, hermano, es que somos pecadores. Aún la naturaleza pecaminosa muere en nosotros. Entonces, hermano, diario tenemos que arrepentirnos. Dice allí en primera de Timoteo, primer carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, ¿sí? Versículo 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué, hermano? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dios quiere que la gente se arrepienta? No, no. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es mentira, hermano, y de los que acusan falsamente la doctrina reformada, hermano, de que Dios escoge unos para el cielo y otros para el infierno, no. Dios le concede a unos misericordia. Vimos en la mañana que hay gente que rechaza la exhortación al arrepentimiento, rechazan la oferta de salvación de Dios a través de Cristo Jesús, y Dios los abandona a una mente reprobada. Y llegan a un punto, hermanos, que ya no hay lugar para el arrepentimiento, por tener su corazón demasiado endurecido por el pecado. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén, hermanos. No importa el pecado que haya cometido, no importa cuántos años haya estado en pecado, Dios quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién, hermano? Jesucristo, hombre. Para eso Cristo vino al mundo, para dar su vida por nuestros pecados. Hermano, yo estoy seguro, porque la palabra de Dios lo dice, que si todo el mundo se arrepintiera, el sacrificio de Cristo es suficiente para borrar el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Pero ¿qué sucede? Gente se endurece por el pecado. Gente rechaza la oportunidad. Hay gente que me ha reclamado, pero ¿cómo es posible, pastor? Si toda su vida fulano de tal fue esto y aquello y el otro, y a la última hora se arrepintió, pidió a Cristo, ¿es salvo? ¿Qué dice la Biblia? Sí, sí. El ejemplo lo vemos el malhechor en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que ellos en la cruz del Calvario, los dos malhechores estaban vituperando al Señor Jesús. Los dos. Aparte toda la multitud de los líderes religiosos, de los soldados, también estaban los dos malhechores con él. Pero en algún momento, un malhechor vio que ese hombre que estaba a un lado de él no era cualquier hombre,
que era el rey que iba a venir algún día con su reino. Y él en el último momento alcanzó a decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que no tuvo la oportunidad de resarcir el daño que había hecho. Un hombre que no tuvo la oportunidad de congregarse en una iglesia y hacer obras y tener frutos dignos del arrepentimiento. Dios vivió su fe. Amén, hermano. Y a los pocos minutos este hombre murió. Y a pesar, hermano, ser de los peores criminales al grado que fue crucificado, hermanos, vemos la gracia y la misericordia de Dios manifestada a través del sacrificio de Cristo Jesús en él. Y hermano, en él tenemos esa esperanza. Nunca es tarde para el arrepentimiento. Y no importa el pecado que hayamos cometido, Dios lo puede perdonar a través del sacrificio de Cristo Jesús. Dice un coro, ¿verdad? Dice un canto, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar a través de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede si nos esperamos hasta el último momento de nuestras vidas para arrepentirnos? Regresemos a Segundo de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 17. Después de que el rey Manasés se arrepintió. ¿Qué dice el versículo 17? Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová, su Dios. El pueblo, a pesar de que el rey Manasés se arrepintió, el pueblo continuó en pecado. ¿Cuál era el pecado? Que supuestamente lo hacían para Dios, pero ellos seguían llevando sus sacrificios a los lugares altos, cuando Dios había instruido que solamente en el templo en Jerusalén allá tenían que llevar sus sacrificios. Amén, hermanos. ¿Qué pasó con esto? Que, hermano, la vida no le alcanzó para reparar el daño que el rey Manasés había hecho. En pocas palabras, aunque él se arrepintió, fue tanto su mal testimonio que fue piedra de tropiezo para los demás. Y tal vez, hermano, esa es una de las grandes tristezas del rey Manasés, que aunque él se arrepintió, fue demasiado tarde. Tanto, hermano, que sus hijos no se arrepintieron. Tanto, hermano, que otras personas no se arrepintieron. Y fue tal la influencia que él tuvo hacia los demás que no se arrepintieron. Vea lo que dice Mateo capítulo 18. Vea Mateo capítulo 18, la exhortación que el Señor nos hace con respecto a esto de ser mal testimonio, de ser, hermano, tropiezo para los demás. Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sí? Hermano, por eso siempre hemos exhortado. Procuremos, hermanos, no ser tropiezo para los demás. ¿Qué es ser tropiezo? Que, hermano, que con nuestro mal ejemplo, con nuestro mal testimonio, hermano, la gente no quiera creer en el Evangelio. Que la gente no quiera nada con las cosas de Dios. Manasés se arrepintió. Él obtuvo el perdón de Dios, pero fue demasiado tarde para sus hijos y para el pueblo de Jerusalén. Fue tan mala influencia que su hijo no se arrepintió y el pueblo continuó sacrificando en lugares prohibidos. Podemos decir, pastor, yo soy salvo, pero en algún momento, hermano, podemos tener un mal momento, una palabra, una mala palabra, una mala acción. Usted sabe, hermano, un momento de carnalidad. Podemos dar mal testimonio. Y, hermano, eso ocasiona que la gente no crea en el Evangelio. La Biblia dice claramente
el camino del Señor es blasfemado por nuestra causa. Siempre, hermano, no sé usted si le ha pasado, yo salgo a ganar almas, salimos a ganar almas, a repartir folletos, y un día, hermano, me reclamaron, llevo el folleto y me dice, dice, ustedes no son de una iglesia que luego llegan unos y bajan en un camión, y sí, no, bueno, sí, digo, no somos exactamente de esa iglesia, pero tenemos la misma doctrina, la misma enseñanza. No, dice, no, llévese su folleto, pero bueno, lléveselo. Y siempre yo les pregunto, ¿por qué no lo quiero recibir? Mire, la otra vez, de ese camión que usted dice, bajaron unas muchachitas y bajaron diciendo unas leperadas que no. Y supuestamente venían de la iglesia. No, lléveselo. Y a veces la gente nos dice, lléveselo, así estoy bien. ¿No has escuchado esa expresión que dice? Para ser como esas personas, mejor así estoy bien. Otra vez, igual ganando algo. ¿Usted se dice creyente? ¿Se dice cristiano? Sí. Y hermano, hay mayores de edad. Me reclamó, porque era un reclamo. Dice, mire, mi hermano iba con su mujer a la iglesia y el pastor se fugó con la esposa de mi hermano. Y se dicen cristianos. Y se dicen que creen en Dios. Pero no. Yo no les creo nada. Son unos hipócritas. Llévese su folleto. Es lo que le estoy diciendo. Son casos que me han ocurrido. Y le puedo contar infinidad de casos. Ahora la pregunta, ¿acaso nosotros no en algún momento hemos sido de mal testimonio a los demás? ¿De mal ejemplo? Posiblemente sí. Por eso el salmista dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Hermano, el Señor Jesús claramente lo dijo. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal, hermano, ahorita la ocupamos para sazonar las comidas, pero en los tiempos del Señor Jesús, hermano, también la sal era utilizada como, hermano, para evitar la putrefacción de los alimentos, como un conservador de alimentos, para evitar la corrupción. Es lo que el Señor Jesús está diciendo. Vosotros sois la sal. ¿Qué dice? Vosotros, ustedes como cristianos, estamos en este mundo para mostrarle al mundo la luz, para estar en contra del pecado. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Si la sal pierde su sabor, ¿qué chiste? ¿De qué sirve? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Hermano, si con nuestra vida no estamos motivando a los demás a consagrarse a Dios, si con nuestra vida, hermano, no estamos influenciando que la gente crea en Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces, ¿qué estamos haciendo en este mundo? Estamos dando un mal testimonio, hermano, para que entendamos la responsabilidad que tenemos de dar un buen testimonio. Y lamentablemente, hermano, todos en algún momento hemos tenido, hermano, un momento de carnalidad. Tal vez una mala palabra, una mala acción, un mal motivo. Fue lo que pasó con Manasés. Aunque él se arrepintió, pero hermano, su influencia fue tropiezo para los demás y fue de tropiezo, hermano, para su hijo. Ve, hermano, lo que nos dice en Segundo de Crónicas, capítulo 33. Es un pasaje paralelo. En Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos 21 al 23. Hablando ya de Amón, hijo de Manasés. Segundo de Crónicas 33, 21 al 23 dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero ¿qué dice, hermano, el 23? Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Esas son las consecuencias de ser un mal ejemplo. Esas son las consecuencias, hermano, de ser
piedra de tropiezo. Tal vez, hermanos, en un tiempo vivimos en la carne, y yo lo digo personalmente también. Tal vez en algún momento dimos mal testimonio. Hermanos, siempre hay lugar para el arrepentimiento. Dios dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado, el cual es misericordioso y amplio ¿qué? En perdonar. Pero hermano, en algún momento tal vez dimos un mal ejemplo. Tal vez una persona nos vio, nos observó, nos escuchó y se fue con esa mala impresión del cristianismo. Y como dice aquí la Biblia, Amón sirvió a los dioses que su padre había hecho, aunque Manasés se arrepintió. Pero ¿qué nos dice de Amón? Amón no se arrepintió. Ahora, enseñanza adicional. Tal vez Amón pensaba arrepentirse después, pero no le alcanzó la vida para arrepentirse. Tal vez dijo como hizo su padre, bueno, más adelante me voy a arrepentir porque Manasés se arrepintió. Pero hermano, la Biblia dice que Manasés reinó 55 años. Pero Amón, su hijo, ¿cuántos años reinó? 2. Era de 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años. O sea que murió a los 24 años. Amén, hermano. Por eso, como vimos en la mañana, hoy es el día de salvación. Hoy, no lo dejes para después. Qué tragedia para Manasés, hermano, que su hijo no se arrepintió, su hijo no se salvó. Y hermano, quiero enseñar esta cosa, la salvación es personal. La salvación no es familiar ni intransferible. Ganando almas, hermano. Por eso dice la Biblia, que gana almas es sabio. ¿Cuánta cosa aprende uno ganando almas? Una vez ganando almas, sale una muchachita, mire, te regalo este folleto. ¿Tú estás segura cuando mueras tú vas a ir al cielo? Sí, sí voy a ir al cielo. Ah, ¿y por qué crees que vas a ir al cielo? Porque mi papá es pastor. Ahora, no va a ser salva en automático. O sea, ya que su papá es pastor, como dicen los chamacos cuando juegan, salvación para todos mis amigos. Porque mucha gente así piensa, salvación para toda mi familia. No, puede ser de influencia, puede ser de ejemplo. Pero hermano, hay que entender que la salvación es personal. La salvación no es familiar. La salvación no es colectiva. La salvación, hermano, no es intransferible. ¿Qué quiero decir con esto? Que no paso yo mi salvación a los demás o la heredo. Vea lo que dice igual en el libro de Ezequiel, capítulo 18. En el libro de Ezequiel, capítulo 18. Ya estamos ahí. Vea el versículo 5 al 9, hablando de un hombre justo. Ezequiel 18, versículo 5, vea lo que nos dice. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, una serie de prácticas que nos dice el versículo 9, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá Jehová el Señor. ¿Estamos hablando, hermano? ¿Sí, sí está entendiendo? Aquí Dios está hablando de una persona justa, sus características. Pero vea el versículo 10 al 13, Ezequiel 18, 10 al 13. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestar a interés y tomar usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá. Su sangre será, su sangre será sobre él. Hermano, Dios está hablando que la salvación es familiar, no es intransferible. Manasés se arrepintió, pero fue tal la influencia, la mala influencia, que su hijo no alcanzó a arrepentirse. Su hijo tal vez pensó, no, pues tengo muchos años para adelante. Su papá reinó 55 años.
Y pues a lo mejor yo también. El otro día vimos una persona que estaba presumiendo que era longevo, amén, hermano, ¿te acuerdas? No, mi abuelito vivió tantos años, mi padre vivió tantos años. Yo espero vivir también tanto. Tal vez fue lo mismo que pensó Amón. No, pues mi papá reinó 55 años y se arrepintió. Pues bueno, a lo mejor también me pasa a mí lo mismo. ¿Cuánto vivió? Nomás 2 años. Amén, hermano. Entonces, el punto es que cuidemos, hermano. No seamos tropiezo para los demás. Yo les hablo a los padres y esto es muy difícil. Pero entienda, hermano, yo sé que es muy difícil a los padres ver a sus hijos en pecado. Yo sé que es duro, es muy duro para los padres ver a sus hijos, hermano, siguiendo un mal camino. Yo sé, es difícil, pero es la verdad. Es muy duro para un padre aceptar la realidad que sus hijos están condenados. ¿Qué más dieran los padres? Así como Pablo. Pablo dice, él quería ser quitado del libro de la vida para que sus parientes fueran salvos. Yo entiendo tal vez que muchos padres piensan así, que quisieran dar su vida, su salvación, para que sus hijos sean salvos. Amén, hermanos, o me equivoco. Pero eso no va a suceder. La salvación es personal, es individual, es intransferible. La importancia, hermano, de que los padres sean de buena influencia y, hermano, que hagan un esfuerzo para que sus descendientes sean salvos y tengan oportunidad y tiempo de arrepentirse. Segunda carta a Timoteo, hermanos. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vea lo que Pablo dijo respecto de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe, ¿qué dice, hermanos? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién fue la primera persona salva en esa familia? La abuelita Loida. Amén, hermanos. Y la Biblia dice que era una fe no fingida. Estaba en serio en las cosas de Dios. No estaba aparentando nada. Hermano, ella creyó la promesa cuando el carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es algo en automático. Hay que trabajar. Hay que tomar las cosas de Dios en serio. Hay que ser buen ejemplo. Que los hijos vean que usted está en serio. Que los hijos vean que Dios es real. Que los hijos vean que Dios es santo. Y que Dios merece ser honrado cada día. Como el Señor Jesús claramente dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque, hermano, tú estás sembrando para tus hijos. Y no deje de orar por ellos. Ay, pastor, para usted es fácil. Usted no tiene hijos. Tengo a mis sobrinos. Es lo más cercano a hijos. Tengo hermanas. Tengo otros sobrinos que no viven aquí. Tengo 13 sobrinos. Tengo 4 sobrinos nietos. Yo no tengo, pero yo tengo sobrinos nietos. Tengo familiares que supuestamente conocen la palabra de Dios. Y de algunos puedo asegurar que van con rumbo al infierno. Y les hablo. Y de vez en cuando les molesto con la pregunta y les insisto. A veces me escuchan, a veces no me quieren escuchar. A veces toman como pretexto problemas familiares. Tú dices que eres pastor y mira que esto, que aquello, lo otro. Mi hermano, y a veces exageran ciertos problemas. Y a veces, como dice el Señor Jesús, nadie es profeta en su propia tierra, ni en su familia. Pero hago algo, hermano. Oro por ellos todos los días. Que Dios les conceda que se arrepientan.
No deje de orar por sus hijos. No deje de orar por sus nietos. Dice aquí, hermano, que la fe estuvo primero en la abuela Loida y en su madre, ¿qué? Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Hermano, el papá de Timoteo no era creyente. La Biblia nos dice en el libro de Hechos que el papá de Timoteo era un griego, era un incrédulo. ¿Me está siguiendo? Aún así, Timoteo fue salvo. ¿Sí? Es que mi pareja no cree. Hermano, usted dé testimonio a todo. Hermano, así como Manasés, él fue mal ejemplo, aunque se arrepintió, ya no fue suficiente. Amón no se arrepintió su hijo. Hermano, yo oro por sus familias, yo oro por sus hijos, de ustedes, aunque no los conozco de nombre, ni a sus nietos, no los conozco a todos por nombre. Pero hermano, yo sé que usted quiere también la salvación de sus hijos, usted quiere también la salvación de sus nietos, y se lo digo, hermano, no porque yo sea un hombre tan espiritual, sino que, hermano, yo se lo digo para que usted esté motivado, que mientras hay vida, hay esperanza. Y hermano, usted ore, esfuércese en dar buen testimonio, tome las cosas de Dios en serio, tenga en alta estima a Dios y que su fe no sea fingida. Y ore por ellos, hermano. Y un día quizá Dios les conceda la salvación. No es imposible. Reclame esa promesa que el Señor Jesús dice, que la palabra de Dios dice. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y vemos, hermano, que este carcelero, toda su familia se bautizó y creyó. ¿Acaso usted no desea, hermano, que estas bancas esté usted sentado y lo estén acompañando sus hijos, sus nietos? Yo me da gusto cuando mi familia viene. Yo me da gusto. Usted debe de desear eso, hermano, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice allí el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25 al 26. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25 y 26. Los demás hechos de Amón no están escritos todos, no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Un comentarista bíblico dijo, lo único bueno de Amón fue que le engendró a su hijo Josías. Josías, si Dios nos permite las siguientes semanas, fue un rey piadoso que hizo muchas reformas en Israel. Hermano, y Dios le concedió a Amón engendrar a su hijo Josías, porque ahí, hermano, se cumplía la promesa que Dios le dio al rey David, que no iba a faltar un varón de su descendencia sobre el trono de Jerusalén. Confía en las promesas de Dios. Yo le animo, hermano. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Es que ya mis hijos son salvos. Son salvos. Son fieles igual que usted. Perdóneme que le haga esta pregunta, hermano, pero es la verdad. Pablo dijo, quisiera que todos fueran como yo, salvo estas cadenas. Pablo deseaba que todos sus oyentes fueran tan fieles como él. Es lo que usted debe de desear. Que sus hijos sean salvos, que sean tan fieles como usted, o aún más. Amén, hermano. Yo creo que usted lo desea. Hermano, piense nada más en Manasés. Manasés se arrepintió, fue salvo. Pero hermano, fue tanto el mal testimonio, fue tanto el mal ejemplo, que no le alcanzó la vida para enmendar ese error. Y muchas personas siguieron en su pecado, aún también su propio hijo. Hermano, esas son las consecuencias cuando somos de tropiezo para los demás. Inclinemos, por favor, el rostro, hagamos una breve oración. Dios Padre, gracias te doy por esta oportunidad que me das
de predicar estos temas. Padre, es un tema muy difícil, muy doloroso para los que son padres, para los que son abuelos, que en algún momento nosotros llegamos a ser de mal testimonio, de mal ejemplo. Y aunque ya nosotros gozamos de una salvación, entendemos que la salvación es individual e intransferible. Mi Dios permite a nosotros, los adultos, los grandes, los viejos, permítenos ser de buen ejemplo a las generaciones venideras, a los hijos, a los nietos. Que tengamos en serio las cosas de Dios. Que ellos vean que Dios es real, que Dios es santo, que Dios es digno de toda honra y alabanza. Y que con nuestra vida le estamos honrando, le estamos glorificando. Por si quizá ellos algún día vean y tú puedas usar el testimonio de los padres, el testimonio de los hijos. Que tú escuches su oración a favor de sus hijos, de sus nietos. Que también en algún momento ellos crean y reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Mientras suena el piano, piense usted eso. Mire, hermano, yo le confieso y no se lo digo por quedar bien con usted. Yo en mi lista de oración tengo a sus hijos, de los que sé que son ya padres grandes. Algunos no los conozco de nombre, por sus hijos y por sus nietos. Yo lo hago. Y no porque yo sea una persona piadosa o sumamente espiritual. Así yo le exhorto a usted, también hágalo. Ore por sus hijos. Ore por sus parejas. Ore por sus hermanos. Ore por sus padres. Si usted está allí en esa familia, es que Dios lo puso ahí para que usted sea de testimonio, para que usted sea la luz, para que usted sea la sal, para que Dios lo use, para que el Evangelio llegue a ese hogar, a esa familia. Es trabajo, es oración, es mucha consagración. Sabemos, hermano, que la salvación es por gracia, no por obras. Pero que Dios use su testimonio, su vida, para que también sus familiares, sus hijos, sus nietos, alcancen la salvación. Sigo orando. Tome ese momento para orar por esos familiares que usted sabe que están en camino de perdición. Siga orando. Dios Padre, gracias. Y Señor, lo digo con temor y temblor. Guarda a nuestros parientes, guarda a nuestros familiares. Concédeles que un día se arrepientan. Usa nuestro ejemplo, usa, mi Dios, nuestro buen testimonio, nuestra fidelidad, que pueda en algún momento influenciarlos. Yo sé que la salvación es personal y cada quien tiene que tomar su decisión personal, pero puedas usar nuestras vidas para que ellos también alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. Te lo ruego por Cristo. Amén. Levantemos las ofrendas, hermano. Vamos a levantar las ofrendas. Hermano Pablo, por favor, me ayuda. Muchas gracias, hermano.
Vamos a levantar las ofrendas. Oremos, hermanos. Bendito Padre Dios. Gracias